Vamos a ir al libro de Hechos, Hechos capítulo 8. Vamos a darle la palabra, Hechos 8. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Hechos capítulo 8, verso 26. Gracias, jóvenes. Me quedo con los instrumentos, amén. Vaya conmigo a la palabra. Hechos 8, verso 26. Dice la escritura: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Yo te pido que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hay una palabra que está aquí escrita. Amén. Y voy a dar esta palabra brevemente. Y hoy quiero compartir brevemente esta palabra, porque estaba leyendo y me ministró, y quiero compartírselos. Cuando Felipe fue a predicar la palabra de Dios, dice la escritura que él fue, y en los versículos anteriores él va a Samaria y predica. En el capítulo 8, a partir del verso 14, dice que ellos estaban predicando. Bueno, desde el verso 5, 8:5, dice que Felipe descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. Dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice: pero de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Vemos a un Felipe predicándole a una multitud. Y Felipe fue llevado por el Señor a predicarle a una multitud. Y ahí estaba Felipe predicando. Muchos se convirtieron, muchos fueron liberados, muchos fueron, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios, fueron ahí confrontados. En el verso 17 dice que muchos recibían el Espíritu Santo cuando estaba Felipe y los demás predicando. Pero hay algo que sucede en el verso 26. Por eso es importante que podamos nosotros estar atentos a lo que el Señor nos dice. Porque si bien Felipe le predica a una multitud, dice que el Señor le da una instrucción y le dice: vete por otro camino. Y dice que él se levantó y fue hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y dice que era un lugar desierto. Cuando Felipe escucha la instrucción del Señor, dice que va por un lugar desierto a predicar la palabra. Y entonces en el verso 27 dice que se levantó y fue. Y vio a un etíope que estaba leyendo una escritura. Y esa escritura
hablaba del Señor proféticamente. Y el etíope pregunta a Felipe: a ver, respóndeme, ¿de quién habla esta palabra? ¿De sí mismo o de alguien más? Felipe viene de un grande avivamiento, de predicarle a muchos, de ver los milagros, ¿verdad? De ver de endemoniados ser libres, enfermos ser sanos. Pero Dios siempre tiene cuidado de alguien que está necesitado de Él. Por eso le dio la instrucción: Felipe, yo sé que quizás vienes cansado. Felipe, yo sé que quizás vienes gozoso de predicarle a cientos, quizás a miles, pero hay uno que está allí que yo quiero que tú lo vayas a buscar. Y este etíope estaba leyendo sin poder entender, pero Dios lleva a Felipe a predicarle a una persona y lo mandó a bajar a las aguas. Y yo te digo en esta mañana: no te pases de largo, baja las aguas. Porque Dios le dice a Felipe: hay una persona que necesita escuchar mi palabra. Hay uno que está ahí que necesita escuchar de mí. Oh, yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros de venir de predicarle a miles y decir: Señor, pero ya le prediqué a cientos, le prediqué a miles. Sí, Felipe, pero hay uno que yo voy a usar. Hay uno que está ahí que no entiende la palabra. Y yo quiero que tú te muevas, que te vayas por el desierto, atraviesa el desierto, porque hay alguien que yo voy a usar. Y gloria a Dios, porque Dios usó a alguien alguna vez para predicarnos a ti y a mí. Amén. Estábamos como ese etíope, quizás más perdidos en nuestro conocimiento, nuestros pensamientos, pero Dios usó a una persona para que bajara. Y mire, dice la palabra más adelante que ese etíope, lo que hizo, Dios lo usó para que ese etíope después llevara la palabra a una ciudad, y una ciudad fuera conmocionada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, porque hubo uno dispuesto a obedecer la asignación que Dios le dio. Cuando yo leo, ya lo he leído varias veces, pero la palabra es viva y eficaz y nos habla de diferentes formas. A veces hay uno que está esperando que Dios mande a alguien para predicarles. ¿Recuerdan aquel a quien Pedro fue llevado cuando Dios le dice a Pedro: no llames inmundo lo que yo he santificado? Señor, pero este no es judío. Sí, pero Pedro, yo te voy a mandar para que prediques. Y entró la palabra en esa casa, y Dios usó a ese hombre y le dice: tus ofrendas, tus limosnas han llegado, tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. Y ese día Pedro en obediencia fue y entró la salvación a una casa. Estamos en tiempos donde Dios te va a dar una instrucción. Te va a decir: ve y predica, ve y habla. Señor, pero es un loco. Está ahí. Ves, porque yo necesito locos que hablen mi palabra. Yo necesito locos que obedezcan mi palabra para que pueda yo hacer algo en las familias y en las vidas. Iglesia, estamos en tiempos. No te pases de largo. Cuando Dios te doy una instrucción, no te hagas como que, ya sabes cómo dice el dicho, que te habla y ahí hace uno loco. No, ¿quién me habla? El Espíritu Santo va a poner en tu vida un sentir. Ve y predica, ve y haz, ve y siembra, ve y ora, ve e intercede, porque Él está sabiendo que hay una persona que está necesitando que la palabra de Dios llegue a sus vidas y a sus corazones. Amén. Aleluya. Hacen falta gente con el espíritu de Felipe, obediente, que podamos sí ir y preparar, predicar a multitudes. Pero si Dios nos manda uno, a ese uno le vamos a hablar. Amén. Dice la palabra que el Señor deja las 99, la parábola del pastor. Amén. Él deja las 99 y si una se pierde, va y la busca. Amén. El Señor está necesitando. Yo no sé si hay alguien aquí que diga: Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Cuando tú me digas que vaya a uno, a ese uno voy a ir. Porque Dios usó al etíope para que una ciudad fuera transformada. Yo no sé, pero en esta ciudad de Memphis, en toda esta zona, Dios va a usar hombres y mujeres para trastornar la ciudad. Donde iban los discípulos, donde iban los apóstoles, dice la palabra que trastornaban las ciudades. ¿Qué significa esto? Que donde entraban no pasaban desapercibidos, porque había sanidades, porque había señales, porque el que estaba enfermo se levantaba. Así como la suegra de Pedro, que cuando el Señor la sanó, dice la palabra que enseguida se levantó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo la suegra? Comenzó a servir. Aleluya. ¿A cuántos Dios ha salvado?
¿A cuántos Dios les ha provisto? ¿A cuánto Dios les ha dado su presencia? Vamos, levánteme su mano. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Ahora dile que está cerca y que esperas para servir. Aleluya. ¿Y qué esperas para servir? La suegra de Pedro enferma, Jesús la sana y se pone a servir. Aleluya. Dios usa a Felipe, le da la palabra al etíope. ¿Y qué hace el etíope? Comienza a predicar la palabra. Jesús tiene un encuentro con la samaritana. Hasta el cántaro dejó ahí y salió corriendo a predicar la palabra. ¿Y tú y yo qué esperamos? Que otra vez descienda otro ángel para que nos hable. Si Dios quiere que te hable, mira, tenemos aquí un profeta de Dios. No te acerques a pedir, Dios va a dar la palabra. Aleluya. Tú nada más dile: Señor, háblame, dame la palabra, toca mi corazón. Pero hay cosas que yo digo. Amén. ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Comenzó a servir. ¿Qué hizo Felipe con el etíope? Le predica. ¿Y qué hace el etíope? Comienza a predicar. ¿Qué hace la samaritana? Predicar la palabra de Dios. No me malinterprete lo que voy a decir, pero yo leí esta frase en un libro. Dice: al pueblo de Dios, a los hijos e hijas de Dios, a veces les hace falta que oren menos y obedezcan más. Cuidado, no estoy diciendo que no hay que orar. Lo que pasa es que a veces oramos por algo que ya Dios nos respondió. Y lo que dice: lo que yo quiero es que tú te muevas. Yo ya te respondí, yo ya te dije, muévete. Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya te dije, levanta la vara y divide el mar. Amén. Hace falta más obediencia.